Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Yo soy Kit y el día de hoy vamos a leer el tercer capítulo de El fantasma del Canterville. Pueden encontrar los demás capítulos aquí en el canal. Ya hice una lista, así que van a estar ahí agregados. Y pues bueno, este es el tercer capítulo y vamos a comenzar. Capítulo 3. Cuando la mañana siguiente la familia Otis se reunió para el desayuno, los comentarios sobre el fantasma fueron extensos. El ministro de los Estados Unidos estaba naturalmente disgustado al ver que su regalo no había sido apreciado. No tengo la menor intención de ofender personalmente al fantasma, dijo, y he de reconocer que, dada la larga duración de su estancia en esta casa, considero una incorrección arrojarle almohadas a la cabeza. Esta observación tan justa provocó las carcajadas de los gemelos. Por otra parte, prosiguió, si persiste en no querer usar el lubricante, tendremos que quitarle las cadenas. No podemos dormir con tal ruido a la puerta de las alcobas. No obstante, el resto de la semana transcurrió sin que fueran molestados. Lo único que les llamó la atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre sobre el piso de la biblioteca. Esto era, en verdad, muy raro, ya que la puerta y las ventanas eran perfectamente cerradas con llave todas las noches por el señor Otis. Los cambios de color de la mancha provocaban, asimismo, infinidad de comentarios. Algunas mañanas era de un rojo oscuro, casi índigo, otras veces bermellón, luego púrpura deslumbrante, y una de las veces que se reunieron para el rezo, según el rito de la Iglesia Episcopal Reformada de América, no hombre, güey, mega ortodoxos los güeyes, la encontraron de un resplandeciente verde esmeralda. Estos caleidoscópicos cambios, como es natural, entretuvieron mucho a la familia, y cada noche se hacían infinidad de apuestas. La única persona que no participaba en las bromas era la pequeña Virginia, la que, por razones inexplicables, se mostraba siempre realmente angustiada al ver la mancha de sangre y casi se echó a llorar la mañana en que reapareció Verde Esmeralda. La segunda aparición del fantasma tuvo lugar un domingo por la noche. Poco después de estar todos acostados, un enorme estruendo se oyó en el zaguán. Lo sobresaltó. Bajaron corriendo y se encontraron con que una enorme armadura se había desprendido de su soporte, cayendo sobre el suelo de piedra, mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, a pocos pasos de allí, el fantasma se frotaba las rodillas con una expresión de vivo dolor en el rostro. Los gemelos, con sus cerbatanas, le lanzaron disparos con esa seguridad de puntería que solo puede conseguirse a costa de largas y pacientes prácticas sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos lo amenazaba con su revólver y le ordenaba, conforme a la etiqueta californiana, gringos, alzar los brazos. El fantasma se levantó bruscamente, lanzando un grito salvaje, y pasó por entre ellos como un trozo de niebla, apagando al pasar la vela del señor Otis y dejándolos en una completa oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera, recobró su serenidad y se decidió a lanzar su célebre carcajada satánica. Se decía que, al oírla, la peluca de Lord Raker había encanecido en una sola noche y que 3 institutrices francesas de Lady Canterville dejaron la casa. Lanzó su más horrenda carcajada hasta que el eco resonó de bóveda en bóveda repetidamente. Pero apenas apagado se abrió una puerta y apareció la señora Otis, vestida con una bata azul color cielo. Supongo, dijo la señora, que está usted enfermo, y aquí le traigo un frasco del elixir del doctor Dobell. Si se trata del dolor de estómago, verá que es un remedio infalible. El fantasma le lanzó una mirada de furia y se preparó para convertirse en un enorme perro, una metamorfosis que le había hecho justamente famoso y a la que el médico de cabecera atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton.
pero el ruido de los pasos que se acercaban le hizo vacilar en su sobrecogedor propósito y se conformó con volverse solo un poco fosforescente. Nomás empezó a brillar, güey, y se desvaneció emitiendo un profundo gemido sepulcral. En el momento en que los gemelos pretendían alcanzarlo. Una vez llegado a su habitación, se desplomó deshecho, presa de violenta agitación. Lo vulgar de los gemelos y el grotesco materialismo de la señora Otis eran tan naturalmente ofensivos, pero lo que le hería más profundamente era la imposibilidad de llevar puesta la armadura. Había abrigado la esperanza de que incluso los americanos modernos apreciaran la aparición de un espectro vestido de armadura, aunque solo fuera por consideración a su poeta nacional Longfellow, cuyas poesías, delicadas y atractivas, le habían ayudado a pasar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, aquella era su propia armadura. La vistió con éxito en el torneo de Kenilworth y había sido felicitado efusivamente por la Reina Virgen en persona. Cuando quiso ponérsela, quedó aprisionado en el enorme peso de la coraza y del yelmo de acero. Se desplomó pesadamente sobre el suelo de piedra, despellejándose las rodillas y magullándose los nudillos de la mano derecha. Ya está viejito el fantasma, ya le duele la rodilla. Durante varios días después de eso, estuvo malísimo y apenas salió de su habitación, excepto para renovar debidamente la mancha de sangre. No obstante, a fuerza de grandes cuidados, se restableció y decidió hacer una tercera tentativa para asustar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes 27 de agosto para su reaparición. Ocupó la mayor parte del día revisando sus trajes, decidiéndose al fin por un gran sombrero de ala que caía con una pluma roja, un sudario deshilachado en las bocamangas y el cuello, y un puñal oxidado. Al atardecer, estalló un vendaval con lluvia, tan fuerte que sacudía todas las puertas y ventanas de la vieja mansión. Era justamente el tiempo que prefería. Su plan era el siguiente. Entraría despacio en la alcoba de Washington Otis, le hablaría desde el pie de la cama y le hundiría por 3 veces la daga en la garganta al son de una música apagada. Sentía, güey, como vieron la película esta de Leon the Professional, como el Gary Oldman cuando se pone los audífonos y empieza y empieza a matar gente, güey. Sentía un odio especial por Washington Otis. Sabía que era él quien tenía la costumbre de quitar la famosa mancha de sangre de Canterville con el detergente Pinkerton. Después de dejar al temerario joven en un estado de terror abyecto, entraría en la habitación ocupada por el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre el frente de la señora Otis, mientras podría murmurar al oído de su tembloroso marido los terribles secretos del osario. ¿Cuáles son los secretos del osario, güey? Acerca de la pequeña Virginia, no estaba aún decidido. Jamás le había faltado al respeto, y era una criatura bonita y dulce. Unos cuantos gemidos cavernosos desde el armario serían más que suficientes, y si con ello no la despertaba, tocaría en la cubrecama con sus rígidos dedos. Respecto a los gemelos, estaba decidido a darles una buena lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, produciéndoles así una sensación de ahogo, de pesadilla. Luego, como sus camas estaban muy juntas, se erguiría entre ambas en forma de cadáver verdoso y helado, hasta que el miedo los paralizara, y finalmente se despojaría del sudario y andaría a gatas por la alcoba, exhibiendo los huesos blanquecinos, moviendo el globo de un solo ojo, como el personaje de Daniel el Mudo o el esqueleto suicida. El papel que en más de una ocasión le había cosechado resultados asombrosos y que consideraba tan bueno como el de Martín el Loco o El Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó cómo la familia iba a acostarse. Durante cierto tiempo le molestaron las estridentes risas de los gemelos que, con la despreocupada alegría de los colegiales, se divertían de lo lindo antes de meterse a la cama. Pero a las 11:15 todo estaba en silencio, y cuando dieron las 12, empezó su ronda. La lechuza golpeó los vidrios de las ventanas.
El cuervo graznaba desde un hueco del tejado, y el viento envolvía la casa con sus gemidos de un alma en pena. La familia Otis dormía, ajena a la suerte que le esperaba, y, dominando la lluvia y el viento, resonaban los regulares ronquidos del ministro representante de los Estados Unidos. El fantasma atravesó sigilosamente el muro, con una sonrisa perversa en su cruel y arrugada boca, y la luna se escondió tras una nube cuando cruzó por la ventana ojival, donde sus brazos y los de su esposa asesinada estaban representados en oro y azul. Siguió deslizándose como una sombra diabólica por entre las tinieblas, que parecían retroceder, asustadas ante él. En un momento dado, creyó oír una llamada y se detuvo, pero era solo un perro que ladraba en la granja roja. Siguió adelante, mascullando juramentos y maldiciones del siglo XVI, y blandiendo al mismo tiempo su puñal oxidado al aire de medianoche. Por fin, llegó al recodo del corredor que conducía a la habitación del infortunado Washington. Por unos segundos se detuvo allí. El viento se agitaba a su alrededor de sus grises mechones y torcía en grotescos y fantásticos pliegues de horror sin nombre su fúnebre sudario. Cuando el reloj dio el cuarto, sintió llegada su hora. Rió dando la vuelta al corredor, pero tan pronto lo hubo hecho y después de lanzar un lamentable gemido de horror, retrocedió y cubrió su blanqueada faz con sus largas y huesudas manos. Frente a él se hallaba un terrible espectro, inmóvil como una estatua y monstruoso como la pesadilla de un desquiciado. Tenía la cabeza calva y resplandeciente, el rostro redondo, carnoso y blanco, y una risa horrenda parecía haber cambiado sus rasgos en un eterno rictus. Sus ojos despedían rayos de luz escarlata, la boca era un pozo de fuego, y una repugnante vestidura, igual a la suya, envolvía con su nieve silenciosa su figura gigantesca. Su pobre pecho se veía en una inscripción con caracteres antiguos, tal vez un rótulo infamante, una lista de espantosos crímenes, y en la mano derecha sostenía, alejado del cuerpo, un alfanje de brillante acero. Como nunca antes había visto un fantasma en su vida, sintió el pánico de un modo terrible, y después de una segunda mirada sobre el espectro, se alejó hacia su habitación, tropezando con su largo sudario en sus prisas, y dejando por fin caer su oxidado puñal en las botas del ministro, donde lo encontró el mayordomo a la mañana siguiente. Una vez en la intimidad de sus habitaciones, se desplomó sobre un catre y cubrió el rostro entre las sábanas. Sin embargo, pasado cierto tiempo, el antiguo e indomable espíritu de los Canterville se sobrepuso y tomó la determinación de ir a hablar al otro fantasma tan pronto amaneciera. Cuando la aurora dio sus toques de plata a las colinas, regresó al lugar donde sus ojos vieron por primera vez el terrible espectro, diciéndose que, al fin y al cabo, dos fantasmas eran mejor que uno solo, y que con la ayuda de un nuevo amigo podría enfrentarse con los gemelos. No obstante, al llegar al lugar, se encontró con un espectáculo horrible. Indudablemente, algo le había ocurrido al espectro, porque la luz se había apagado en sus hundidas cuencas, el brillante alfanje se había desprendido de su mano, y el pobre apoyaba en la pared una postura forzada e incómoda. Corrió hacia él y lo cogió en sus brazos, pero con indecible horror vio cómo la cabeza se desprendió y cayó al suelo. El cuerpo se dobló y se encontró abrazando una cortina rellena con una escoba, un enorme cuchillo de cocina y una calabaza vacía en sus pies. Incapaz de comprender esta curiosa transformación, asió el letrero y allí mismo, a la grisácea luz de la mañana, leyó estas terribles palabras: He aquí el fantasma Otis, el único espíritu auténtico y original. Cuidado con las imitaciones. Todos los demás están falsificados. Y comprendió de golpe toda la verdad. Había sido burlado, engañado y chasqueado.
La característica expresión de los Canterville asomó a sus ojos, rechinó sus desdentadas mandíbulas y levantó sus descarnadas manos sobre su cabeza. Juró, según su pintoresca fraseología de la vieja escuela, que cuando el gallo lanzara por 2 veces la llamada de su clarín, se consumirían sangrientas hazañas y el asesinato saldría andando sin ruido. No terminaba aún de formular su juramento terrible cuando oyó, desde el rojo tejado de una granja distante, cantar al gallo. Lanzó una risotada larga, cavernosa y amarga. ¡Ah! 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 Y esperó. Esperó hora tras hora, pero el gallo, por alguna razón inexplicable, no volvió a cantar. Por fin, a las 7:30, la llegada de las criadas lo obligó a abandonar la desagradable guardia y regresó a su morada. Una vez en su aposento, consultó varios viejos libros de caballería que tenía en gran estima y descubrió que todas las veces que se había recurrido a aquel juramento, el gallo cantó 2 veces. «¡Que el diablo se lleve a esa maldita ave!», murmuró. «En otro tiempo le hubiera atravesado el cuello con mi lanza, obligándolo a cantar para mí hasta que muriera». Dicho lo anterior, se retiró a un cómodo ataúd de plomo y allí permaneció hasta la noche. No le salió, güey. No le salió. Pobrecito fantasma. Y pues bueno, este fue el capítulo 3. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho. Ay, 7. ¡Ah, la madre! Son 7 capítulos, güey. Bueno, este es el capítulo 3. Nos faltan... El siguiente es el capítulo 4. Y... Ajá, nos faltarían... ¿Cuánto nos faltaría? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Nos faltan 4 capítulos. Vamos como a la mitad, güey. Así que no se preocupen, todavía falta. Espero les haya gustado mucho este capítulo. A mí se me hizo muy chistoso. Igual que todos los demás, pero ajá. Y pues bueno, ese sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Recuerden darle like, compartir, síganme en mi Instagram. Casi no uso otras redes sociales, solo uso Facebook e Instagram. Pero pues así, muchísimas gracias por ver, por estar aquí y cuídense mucho. Coman frutas y verduras. Bye bye.